En el siguiente video tutorial hablaremos nuevamente sobre las válvulas BOP, ranes o arietes, comenzando con lo que es el corte de tubería. En este orden de ideas, se corta la tubería y la parte inferior se dobla debajo de los ranes sellando totalmente el BOP. Ahora bien, el corte mantiene los dos bordes separados para permitir restaurar la circulación a través de la tubería. Los ranes ciegos o shear run pueden tener diferentes grados de dureza según la presencia o ausencia de H2S. Por ejemplo, alto grado de dureza de las hojas para lo que me generaría alta capacidad de corte y baja resistencia al H2S, y bajo grado de dureza de las hojas dándome una baja capacidad de corte pero una alta resistencia al H2S. Generalmente, la operación de corte requiere un incremento de la presión de cierre de 1500 a 3000 psi. En cuanto al drill string hack on and run, valga la redundancia, se adopta en caso de emergencia o en situaciones particulares. En las instalaciones o costa afuera, se lleva a cabo cuando se necesita abandonar el pozo en condiciones de seguridad. Ahora bien, para efectuar la operación de hand-off adecuadamente, se requieren ranes duros, fijos o de cuerpo variable, eh, y deberían utilizarse tool joint a 90 grados, puesto que tienen una mejor capacidad de hand-off. Ahora bien, en cuanto a la disminución o a la merma de capacidad del hand-off, podemos mencionar lo siguiente. En caso de que se use un tool joint de 18 grados, o si el diámetro de la tubería disminuye causando un incremento del momento de doblamiento entre el run y el tool joint o el tool joint. Eh, Hablando un poco más acerca de lo que es la parte del RAM, podemos mencionar lo que es la secuencia operacional del aspecto o del punto que habíamos tratado anteriormente. En cuanto a la secuencia operacional, podemos hablar de lo siguiente. Debemos posicionar el tool joint encima de los hand-off back RAM, cerramos el RAM BOP, luego colocamos el drill string cargando todo el peso sobre el BOP, bloqueamos los ranes en posición de cierre y liberamos la presión. Ahora bien, en cuanto al proceso de inspección, testeo o prueba y mantenimiento, debemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, lo que es la inspección visual. Eh, la inspección visual tiene que ser llevada a cabo periódicamente y siempre que se reemplacen los RAN, tal como establece el reglamento API RP53, donde debemos chequear el desgaste y los posibles daños donde el sello esté más sujeto a la fricción, y chequeo el sello del mismo, chequeando por supuesto las conexiones al RAN vástago, como se señala en la primera parte de la imagen anexa. Chequeamos las condiciones de los RAN de los cortes, o de en este caso los chequeamos las condiciones de los arietes, específicamente a nivel del parque frontal y superior, tales como desgastes, cortes o daños, lo como se señala en este momento. Y chequeamos los asientos de los RAN con especial cuidado, la parte central superior donde se trabaja el sello superior. De hecho, debemos medir la distancia entre la parte superior del RAM y su asiento para definir el juego vertical y lateral de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Ahora bien, en cuanto al test de operación, de acuerdo con el mismo reglamento API RP53, el cual hemos venido hablando a lo largo de estos últimos videos tutoriales, los test de operación o las pruebas de operación del RAM BOP deberían ser llevados a cabo en cada viaje, con una frecuencia máxima de un test al día. Tiene que llevarse a cabo esta prueba durante el viaje con la mecha en la zapata, como se establece en los pasos siguientes. Por ejemplo, instalamos una válvula de seguridad en el drill string, activamos la válvula en la línea de choque, activamos el power shock, bombeamos a través de cada línea, verificando que las mismas hacia el choque manifold no estén obstruidas y colocadas en la correcta posición de trabajo. Cerramos todos los pipe run BOP instalados en el arreglo, así como también reinstalamos todas las válvulas y BOP a sus posiciones iniciales, registrando por supuesto los resultados de la prueba. Es importante acotar que no deben realizarse operaciones de cierre cuando no hay tubería en el pozo. De igual forma, los BOP anulares no deben ser operados cada vez que se complete un viaje. Sin embargo,
tienen que ser operados por lo menos una vez cada 7 días. Entre, digamos que los tipos o la tipología de los RAN, básicamente tenemos algunos de ellos, como por ejemplo el tipo Cameron U, que el que vamos a ver a continuación. Tenemos los tipos Schaeffer, LWS, ICL y los Hydrid. Es importante agregar pues que todos los modelos son adecuados para una amplia variedad de diámetros y presiones de trabajo, donde los diámetros generalmente oscilan entre 7, un 16 octavos y 21 cuartos de pulgada, mientras que las presiones de trabajo pueden alcanzar hasta las 15.000 psi. En todos los modelos, la posición del RAM puede detectarse observando el BOP desde afuera. En cuanto ya al tipo Cameron U, como se presenta en la imagen anexa, entre sus principales características están la cubierta, están atornilladas al cuerpo del BOP, y las operaciones de reemplazo del RAM se facilitan con el circuito hidráulico que se emplea para la apertura y el cierre de las cubiertas. Puede contar con sistemas de cuñas hidráulicas aseguradoras para aplicaciones submarinas o costa afuera. En este orden de ideas, los modelos más recientes tienen un asiento más grande que permite el corte de la tubería. Adicionalmente, se suministran cauchos resistentes al aceite y servicios de H2S, disponibles también para cauchos resistentes a unos 350 grados Fahrenheit. En cuanto al funcionamiento, todo el circuito hidráulico está dentro del preventor y controlado ya sea por las operaciones de apertura que de cierre, es decir, y controla bien sea las operaciones de apertura como las de cierre, así como también apertura y cierre de la cubierta. Esto se hace desatornillando los pernos de seguro para llevar a cabo el reemplazo de ranes. En cuanto a las presiones de trabajo, la presión de trabajo es de 1500 psi, donde las presiones de prueba y emergencia son de unos 3000 psi aproximadamente, e inclusive pueden llegar a alcanzar 5000 psi en casos extremos. De igual manera, pueden requerirse valores de presión de cierre superiores a 1500 psi para las BOP, con una presión de trabajo que oscila entre 10.000 y 15.000 psi. Seguidamente, en la mayoría de los modelos Cameron, la relación de cierre es de más o menos 7:1, lo que significa que durante el cierre la superficie de empuje del pistón es 7 veces más grande que la superficie de la sección de la varilla del pistón de RAM. En cuanto a la siguiente tabla, podemos ver la carta de datos técnicos para diferentes modelos. Ahora bien, es importante mencionar pues que algunos aspectos relevantes con respecto a esto. Por ejemplo, los RAM. En este caso, Cameron es el fabricante directo de los cauchos utilizados en su BOP y ha patentado los siguientes tipos de caucho. Por ejemplo, CanRan para temperaturas alrededor de 120 grados centígrados con piso de 150 grados centígrados. CanRan 350 para temperaturas por encima de 176 grados centígrados y superiores al 20% de concentración de H2S. Ahora bien, la tubería de caucho frontal ha sido diseñada para forzar la compresión de caucho y obtener la extrusión, dando así mejores resultados, ya que las características de este tipo de caucho mejoran con la compresión. En cuanto a los pipe RAM, como observamos en la siguiente tabla, pueden o no ser de servicios de H2S según el grado de dureza. Solo pocos modelos de Cameron pipe RAM pueden ser utilizados en operaciones de hand-off. En cuanto al variable board RAM, BBR, las variables board RAM están hechos de segmentos de acero cubiertos en caucho, cuyo sistema de cierre rota de manera semejante al BOP, anular tipo de Cameron. Permiten sellar alrededor de diferentes diámetros y alrededor del Kelly. En cuanto a los shear RAM, debemos, valga la redundancia, para obtener la fuerza de corte necesaria, se han diseñado grandes cubiertas de corte fresadas que incrementan dicha fuerza en un 35%. Para instalar los shear RAM, se tiene que instalar una gruesa brida intermedia para obtener un golpe del pistón más largo para el corte de tubería. De igual forma, la presión de corte es de 3000 psi y generalmente el corte en realidad se lleva a cabo con un valor de presión por debajo de los 2800 psi. Adicionalmente, se insertan cuchillas en el interior y en parte del cuerpo del RAM para obtener una mayor resistencia y por supuesto para eliminar el sellado entre la cuchilla y el cuerpo. Es importante destacar que en algunos modelos más viejos tiene que instalarse una cubierta con un diámetro interno mayor
de 14 pulgadas y un pistón para obtener suficiente fuerza para cortar la tubería. Ahora bien, Cameron fabrica tres tipos de shear ram o de, vamos a decirlo así, de ellos utilizan SBR, que es el tipo más común y es disponible para todos los diámetros de tubería. Tenemos el de H2S, cuenta con una cuchilla intercambiable con el correcto grado de dureza para llevar a cabo cortes y servicios de H2S. Los hay para modelos de 13,5 octavos y para 5.000 a 10.000 PSI. Y tenemos el modelo TS, que es el modelo más reciente y que tiene una zona de sellado más amplia, la que asegura un mejor sellado después del corte. Hay modelos de 11 y 13,5 octavos de pulgada y para presiones comprendidas entre 5.000 y 10.000. En cuanto al sistema de seguro de cierre, tal como se ilustra en la siguiente imagen, hay dos sistemas hidráulicos, tal como se presenta de manera izquierda el seguro hidráulico, utilizado en aplicaciones costa afuera, y el seguro manual. En cuanto al seguro hidráulico, se guardan los RAM en la posición de cierre con una varilla roscada, atornillada manualmente desde afuera que trabaja en la parte posterior del pistón. Es importante agregar que hay que lubricar constantemente las varillas roscadas para protegerlas de la intemperie y el lodo del piso del equipo. Y antes de efectuar el control de apertura hidráulica, debemos desatornillar la varilla hasta la puerta final. En cuanto al seguro manual, debemos indicar que puede ser utilizado como un sistema de cierre en caso de que falle el circuito hidráulico, mientras que la apertura del RAM puede llevarse a cabo solo hidráulicamente. De hecho, durante el transporte de los RAM hay que mantenerlos cerrados y asegurados para evitar daños accidentales de los tornillos aseguradores manuales que sobresalen del cuerpo del BOP. En cuanto al mantenimiento, debemos acotar lo siguiente. Los procedimientos descritos y aconsejados por el reglamento API RP 53 incluyen lo siguiente: inspección visual entre los pozos, inspección periódica cada 2 años, desmontaje y revisión completa cada 5 años y reemplazo de las partes externas gastadas después de 546 operaciones o después de 18 meses. En cuanto al reemplazo de los ranes ciegos, debemos desatornillar los pernos aseguradores de la cubierta hasta la última huerta, reducir la presión de trabajo a 500 PSI aplicando presión de trabajo a la cámara de cierre para abrir la cubierta, adicionalmente aplicar una presión suave a la cámara de apertura para sacar los RAM, reemplazar los ranes lavándolos con el ojo lavador o levantador, inspeccionar y lubricar sus asientos en el cuerpo del BOP. Seguidamente, chequear el desgaste de la cubierta y del sellado del RAM. Posteriormente, limpiar y lubricar los pernos roscados, instalar el nuevo juego de RAM y aplicar la presión de trabajo a la cámara de apertura para cerrar las cubiertas. Finalmente, ajustar los pernos de la cubierta con el torque suministrado y restaurar la presión en 1500 PSI. En cuanto al reemplazo de los ranes de tubería, debemos desatornillar los pernos aseguradores de la cubierta y alarlos hasta el tiro final, reducir la presión de trabajo a 500 PSI, aplicando presión de trabajo a la cámara de cierre para abrir compuertas, reemplazar los ranes levantándolos con el ojo levantador, inspeccionar y lubricar asientos en el cuerpo de BOP, chequeamos desgaste de cubierta y sellado del RAM, limpiamos y lubricamos los pernos roscados con grasa suministrada, instalar el nuevo juego de RAM, aplicamos presión a la cámara de apertura para cerrar las mismas, ajustando los pernos de la cubierta con el toque adecuado y restauramos la presión a 1500 PSI. Y finalmente presentamos parte de los, o valga la redundancia, componentes de las válvulas de ranes, como por ejemplo el cuerpo, cubierta de RAM, pistón de trabajo, cilindro de trabajo, brida intermedia, RAM y cubierta. Muchas gracias.